Bien, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones de algo que sucede con nosotros y es el cambio constante de las tecnologías, ¿no? Entonces, voy a referirme a muchos autores, la mayoría de ellos no son autores católicos, pero que hablan desde un campo de la experiencia y de conocimiento en las ciencias que les da una autoridad real en el sentido de la conciencia y la familiaridad de los temas de los cuales hablan, ¿no? Entonces, quiero referirme aquí básicamente a 5 puntos que voy a tratar de abordar lo más breve y claro posible, que son la centralidad del cambio, la radicalidad del cambio, la inevitabilidad del cambio, los desafíos del cambio y las oportunidades del cambio. El cambio significa la transformación de una situación a otra. Como católico convencido y como ser humano, parto del hecho de que hay cosas esenciales en el hombre que no cambian. Pero eso no quiere decir que podemos dar por descontado el entorno y el impacto que tiene sobre ese hombre que por naturaleza no cambia, pero que necesariamente va a tener que enfrentar consecuencias. Moore decía lo siguiente, que existía un cambio dramático según el cual el poder de procesamiento crecía a una velocidad de 10 a la menos 4 acá hasta llegar a 10 a la octava potencia, es decir, básicamente la capacidad de procesamiento de información se duplicaba entre cada 12 y 18 meses. Entonces, Moore decía lo siguiente, cada 18 meses la capacidad de procesamiento se duplica y el costo se reduce. Es decir, un fenómeno hasta antes nunca visto en la humanidad. Es decir, que la abundancia en el poder viniera acompañado con un abaratamiento de costo. Este principio es el que terminaría haciendo realidad un pronóstico de un sujeto sumamente interesante, Vannevar Bush. Básicamente, Vannevar Bush decía que la capacidad que la tecnología le estaba dando al hombre para conocer cosas había sobrepasado largamente su capacidad de su memoria y que en consecuencia el ser humano necesitaba una prolongación de su memoria. Y la manera de prolongar su memoria, él pensaba, era a través de una máquina que pueda conservar todas las cosas que el hombre puede acumular, textos, memorias, imágenes, audios, videos, y que estén todas, absolutamente todas, acumuladas en una mega librería personal y que algún tipo de maquinaria inteligente pueda traerla y accesarla de manera totalmente aleatoria de acuerdo a cómo el hombre quiera. O sea, si ustedes se dan cuenta, él estaba describiendo en la época mecánica una computadora. Respecto de la radicalidad del cambio, quisiera, para que tengamos una idea de lo que ha pasado, aplicar la ley de Moore, que nosotros sabemos que ha venido funcionando en el mundo de la informática, a un ámbito importante como el de los viajes. Y estas serían las consecuencias. En 1978, ven ustedes, un viaje que costaba $900 y toma 7 horas, ahora debería estar costando 1 centavo de dólar y debería tardar menos de 1 segundo, ¿no? Entonces, el mundo físico, digamos así, todavía no se ha adaptado al mundo de los bits and bytes. Para entender los cambios, creo que es importante que nosotros precisamente comprendamos el concepto de paradigmas, ¿no? El concepto de paradigmas se utiliza en muchas disciplinas. Vamos a hablar de paradigmas desde una perspectiva un poco más sencilla. Vamos a hablar desde la perspectiva de Thomas Samuel Kuhn, un agnóstico, que en 1962 escribió este libro, ¿no?
la estructura de las revoluciones científicas. Y él propuso que los paradigmas constituían aquel conjunto de conceptos que nos ayudan a evaluar el entorno. Son las leyes que nos ayudan a evaluar el entorno. Pero Samuel Kuhn decía, hay un aspecto de los paradigmas que puede resultar desventajoso, y es el hecho de que establecen límites. ¿Y qué cosa significa que establecen límites? Significa que hacen que lo que nosotros creemos que es cierto para un ámbito específico, en este caso de la ciencia o de una disciplina científica, lo consideremos como cierto siempre y para cualquier otro ámbito. Y ahí es cuando los paradigmas se convierten en un problema. Entonces, es importante comprender que ha habido un tránsito fundamental, y este es un tránsito que yo he querido llamar con términos que he tomado prestados, es decir, no son términos míos por si acaso, de la mass cult a la tech cult, ¿no? Mass cult es un término que acuñó un norteamericano, Dwight McDonald, este señor, ¿no? Entonces, mass cult es una manera como él resume o le da el nombre a la mass culture, o sea, la cultura de masas. ¿Y qué cosa es la cultura de masas? Esta definición es excelente. Si ustedes la leen y la entienden, han entendido todo el misterio de la cultura de masas. Es decir, que son las formas de cultura tales como la música, drama, literatura, tal como es seleccionada, interpretada y popularizada por los medios masivos para su diseminación a la más amplia audiencia posible. Ejemplo, en una encuesta realizada en el 98 entre estudiantes de secundaria, no universitarios, o sea, entre estudiantes de secundaria, se les pidió que identificaran el nombre Beethoven, ¿no? Y lo primero que identificaron fue el nombre de un perro San Bernardo que había sido el personaje principal de una comedia de Walt Disney, creo, ¿no? Un perro que se llamaba Beethoven. En segundo lugar, unos un poquito más viejos, que se consideraban más cultos, dicen, no, es el título de una canción de rock clásico que se llama Roll Over Beethoven, ¿no? Solo en tercer lugar la gente identificó que había un Ludwig von Beethoven que había compuesto las sinfonías, ¿no? Hay un sacerdote jesuita norteamericano, el padre Walter Ong, que era discípulo de Marshall McLuhan, el gran teórico de la nueva época canadiense, católico, y uno de los que participó activamente en escribir el borrador del documento del Concilio Vaticano II Inter Mirifica. Él decía que existió una primera oralidad que es absolutamente inimaginable para nosotros que formamos parte del mundo de la escritura. Imagínense ustedes que ningún conocimiento o sabiduría pueda perdurar de otra forma que no sea oral. Y por eso es que la época previa a la escritura se la conoce como prehistoria. Y la segunda oralidad, donde él dice, estamos entrando en una época en la que las personas hemos vuelto otra vez al poder de la imagen y del habla, ¿no? La gente prefiere escuchar música constantemente, prefiere escuchar un podcast, está viendo las cosas en YouTube, en las que, sin embargo, no hemos renunciado a la potencia de la era de la escritura, sino que lo que hemos hecho es volver otra vez a la era de la memoria, solo que esta vez nuestra memoria está prolongada en aparatos. Como digo, esta teoría la desarrolla Marshall McLuhan, a quien critican de ser extremadamente optimista respecto de los cambios. Fue una persona con un gran sentido católico, en el mejor sentido de la palabra, de los medios. Porque en el fondo él tenía una aproximación tomista a los medios como extensión de los sentidos del hombre. Entonces,
El hombre, decía, es un ser caído, es decir, hemos pecado y en consecuencia la extensión de nuestros sentidos no siempre va a ser buena, pero la extensión de los sentidos siempre va a tener un carácter o una nota, si quieren, antropológica, es decir, va a estar referida al hombre. En consecuencia, ¿cuál es el cambio de paradigma fundamental si es que nosotros tuviéramos que resumir de entre todos los cambios que estamos contemplando? Es la ruptura de la barrera autor-consumidor y transmisor-receptor. Hoy en día esto se ha vuelto borroso. Si nosotros pensamos en las redes sociales, por ejemplo, en Facebook, ¿nosotros qué cosa somos? ¿Somos consumidores o somos autores? En las redes sociales, ¿qué somos? ¿Somos transmisores o somos receptores? No. Estos roles, estos papeles que estaban absolutamente definidos en la mass cult, o sea, en los medios masivos, la radio decía y uno se quedaba escuchando. Esto tiene además una consecuencia cerebral, que es, cuando yo decía, es importante en los cambios. Este doctor Gary Small es uno de los más importantes expertos en las consecuencias del uso de la tecnología en el cerebro. Dice, Internet ha cambiado no solo la forma en que las personas producen, se comunican y se divierten, altera además el funcionamiento del cerebro. Esto era cómo estaba su cerebro antes de sentarse a actuar en la computadora, y este es exactamente cómo estaba el cerebro cuando entraba en la computadora. Y después de un número de horas, como saben ustedes, un número de horas determinadas, el cerebro ya no volvía a este estado. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es enormemente plástico y crea lo que se conocen como sinapsis, ¿no es cierto? Nuevas conexiones. Desaparecen algunas viejas, se crean unas nuevas. Entonces, cuando decimos que Internet está cambiando las cosas, de verdad está cambiando las cosas, ¿no? Al paso siguiente, la inevitabilidad del cambio. Nosotros, los católicos, no es extraño que tengamos una postura razonablemente crítica frente a todas las cosas malas que suceden en la tecnología. Y he escogido simplemente una encuesta reciente producida en marzo de este año, ¿no? Se les preguntó a padres de familia con niños entre 8 y 12 años, ¿no? Y se les preguntó, ¿los niños entre 8 y 12 años deberían tener teléfonos celulares? No deberían tener teléfonos celulares 69% de padres de familia en Estados Unidos. ¿Qué porcentaje le han dado teléfonos celulares a hijos entre 8 y 12 años? 69%. No son el mismo 69%, pero se dan cuenta que hay una tremenda superposición entre quienes dicen los niños de 8 o 12 años no deberían tener celulares y quienes sí lo hacen. Peor todavía, ¿cuántos se arrepienten de habérselos dado? El 1%. Entonces, ¿esto a qué cosa nos lleva? Nos lleva a la ley que yo he llamado O'Donnell-Bermúdez, ¿no? Humildemente. Básicamente, O'Donnell nos dice que cada vez que surgía una nueva tecnología a lo largo de la historia, es un historiador especialista en San Agustín y Casiodoro. Entonces, él básicamente describe cómo todas las críticas a lo largo de la historia a las nuevas tecnologías han sido, 1, absolutamente acertadas y 2, totalmente inútiles. O sea, era imposible cambiar el avance de la tecnología, ¿no? Y entonces, aunque O'Donnell lo describe, no lo termina formulando. Entonces yo digo, acá hay una fórmula. Entonces, la fórmula es que las ventajas de la tecnología son demasiado irresistibles para no ser adoptada por sus desventajas, ¿no? Ahí es donde entró Bermúdez humildemente, simplemente en convertir en un enunciado este ensayo de varias páginas, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos del cambio? Este señor Umberto Eco, un teórico italiano bastante conocido sobre todo para los más jóvenes por sus novelas, con un cierto sabor, digamos, anticlerical, ¿no?
El nombre de la rosa o el péndulo de Foucault, ¿no? Pero Humberto Eco es mucho más importante y tiene un libro curioso que se llama Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas, ¿no? Y él en este libro toma una posición bastante extraña, porque toma a todos los que son críticos de la Masskult y los enumera, pero los critica y dice, ellos no tienen la flexibilidad de comprender tal y cual, ¿no? Y luego toma a los integrados, enuncia cuáles son sus postulados de los grandes cambios que se vienen, que gracias a esto el mundo va a estar mejor, entre los cuales menciona McLuhan, por supuesto, y los critica.